Le damos la bienvenida a todas las personas que de nuevo se conectan luego de este receso, que nos siguen por Facebook, por YouTube y por las redes sociales. Más de 100 personas conectadas hoy siguiendo Eurooportunidades. Nos vamos con el siguiente espacio: movilidad internacional de créditos. ¿Cómo aplicar como institución educativa superior para permitir a sus estudiantes y profesionales personales beneficiarse de este programa? Tengo el honor y el privilegio de presentar este video por un gran colega, Bruno Castro, quien trabaja en Bruselas, encargado de cooperación con las Américas en la Dirección General de Educación de la Comisión Europea. No pudo acompañarnos hoy, pero aquí está Bruno, que nos ha acompañado siempre en Eurooportunidades. Hola, muchas gracias por esta invitación y la oportunidad que me dan de presentarles Erasmus Plus, en concreto la movilidad internacional de créditos. Es una lástima, estoy muy triste de no poder estar en Colombia hoy, pero ya estamos todos acostumbrados a este formato híbrido. Me llamo Bruno Castro, soy encargado de relaciones con América Latina dentro de la Dirección General de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Comisión Europea y en concreto me encargo de Erasmus Plus. Les voy a presentar muy brevemente, en 8 minutos, en qué consiste la movilidad internacional de créditos. Para ello me voy a apoyar únicamente en un par de diapositivas. Y yendo al grano, lo que llamamos movilidad internacional de créditos es el intercambio tradicional que se viene dando en Europa desde hace más de 35 años, cuando surgió Erasmus. Es el intercambio de estudiantes, personal académico y personal no docente, administrativo, entre países europeos y de América Latina. Desde 2015 está abierta esta posibilidad de participación de colombianos que puedan ir a Europa, y en algunos casos también la movilidad es bidireccional. Voy a entrar más en detalle. Lo importante es que todos los niveles están disponibles, tanto grado como máster y doctorado. Los estudiantes de doctorado se benefician de una ambigüedad, dado que en algunos países europeos se les considera estudiantes, en otros se les considera trabajadores de la universidad, entonces pueden participar en ambas modalidades. La diferencia es que los estudiantes realizan este intercambio entre 2 y 12 meses y el personal entre 1 semana y 2 meses. Las tarifas, les voy a explicar, las diferentes cuantías de las becas, del apoyo económico es diferente. También es interesante añadir que es posible realizar pasantías y formación para el personal, es decir, el personal universitario puede acudir a impartir clases a Europa, pero también a formarse. No se trata de acudir a conferencias, pero por ejemplo el personal administrativo, en los primeros pasos de un nuevo convenio con una universidad europea, es interesante que viajen, las personas, los encargados de las oficinas de relaciones internacionales o de las diferentes facultades, para conocer mejor a la institución europea y profundizar en el partenariado. Y también puede haber cursos de formación específicos sobre cómo gestionar la movilidad. Por ejemplo, cuando hablo de pasantías, las pasantías para estudiantes pueden ser combinadas con un periodo de estudios, pueden ser, por ejemplo, 6 meses en la universidad y 6 meses de pasantía, o acudir directamente a la pasantía a través de una empresa, o en una organización, aunque siempre con la Universidad Europea como intermediaria. Y una novedad desde 2021 es la movilidad combinada. Erasmus Plus siempre consiste en viajar, siempre queremos enfatizar el componente transversal de las habilidades que se adquieren cuando uno viaja, cuando un colombiano viaja a Europa. No se trata solo de la importancia pedagógica y docente de lo que va a aprender en clase, sino también de todas las habilidades culturales implícitas en esta estancia. Sin embargo, en ocasiones sabemos que no siempre es posible,
que algunos estudiantes viajen durante 2 meses, tienen obligaciones familiares, profesionales. Entonces es posible realizar una movilidad física más corta y complementarla con un componente virtual antes del viaje para prepararlo y después del viaje para continuar trabajando aquello que ya se vio en persona. Damos unas subvenciones, unas becas, que voy a pasar a explicar rápidamente su cuantía. Y lo más importante es que para ustedes que son las instituciones, son las universidades colombianas, mi audiencia hoy, es importante que esta actividad de Erasmus Plus, a diferencia de otras que se están presentando en Eurooportunidades, aquí la carga burocrática recae sobre todo en su socio europeo. Esto es importante. Existen 33 agencias nacionales en Europa. Cada universidad europea va a postular, va a presentar un proyecto de cooperación internacional ante su agencia nacional, es decir, no ante la agencia ejecutiva, sino una universidad española presentará ante la agencia nacional española o ante la francesa o ante la Estonia, en cualquier caso, y recibirán un presupuesto para cooperar con el resto del mundo. En ese proyecto dirán que quieren cooperar con Colombia, con cierta universidad colombiana, entonces ustedes tienen que haber ya trabajado qué tipo de cooperación quieren hacer. En el momento la solicitud puede no ser tan detallado, aunque siempre es recomendable si ya saben exactamente cuántas personas van a intercambiar, teniendo en cuenta el presupuesto, en qué disciplinas. Y en cualquier caso, antes de que la primera movilidad se lleve a cabo, sí que es necesario tener firmado un acuerdo interinstitucional. Nosotros disponemos de un modelo en la página web, pueden dejarse guiar por los socios europeos, pero también pueden negociarlo y modificar este modelo. Los socios europeos tienen más experiencia, quizá llevan décadas trabajando este modelo de intercambios y desde 2015, como digo, con el resto del mundo, pero ustedes pueden negociar cualquier aspecto relativo, por ejemplo, a la selección de los estudiantes, si quieren establecer paneles conjuntos o si solamente ustedes se encargan de seleccionar a los colombianos. En cualquier caso, la Universidad Europea va a recibir 500 euros por participante. Pueden ustedes negociar si lo gestiona todo la Universidad Europea o si ustedes se encargarían de gestionar parte de este presupuesto. El apoyo individual que reciben los estudiantes y el personal, como ven ahí, es entre 700 y 900 euros al mes para estudiantes. También depende de los costes del viaje. En el caso de Colombia suelen ser los costes máximos, hasta 1.500 euros, viaje de ida y vuelta. Los tramos, como ven, de pagos al personal son más complejos. Es importante señalar que es una contribución estandarizada. Hay personas a las que no les será suficiente, a otras quizá les sobre. Es una contribución, no se trata de costes reales. Y lo que es muy importante, sobre todo en su convenio con la institución europea, es asegurar el reconocimiento. Es muy importante que los estudiantes colombianos que vayan a Europa, cuando regresen a su universidad de origen, ustedes se comprometan a reconocerles los créditos o el trabajo que han realizado. Los estudiantes no han de perder tiempo de sus estudios, no han de perder un año o un semestre por haberse ido a Europa, sino que ha de establecerse una equivalencia entre las asignaturas que deberían haber cursado en Colombia y aquellas que cursarán en Europa, y para ello deben hacer ustedes un trabajo con sus facultades, con sus profesores, para explicarles que los alumnos ya están exentos si han aprobado en Europa, es decir, que tengan este reconocimiento. También les invito a preguntar a sus socios europeos, ya sea a través de la movilidad internacional de créditos o que tengan a través de otros proyectos, de otras nuevas posibilidades que tenemos más flexibles, pero quizá más complejas de explicar, pero que sepan que si ustedes quieren recibir estudiantes europeos, también pueden hacerlo, no mediante la movilidad internacional de créditos, sino mediante el Erasmus tradicional. Pregunten a sus socios europeos, ellos sabrán en el caso de que ustedes quieran recibir estudiantes europeos. La movilidad internacional de créditos, como digo, es para recibir profesores o personal europeo y para enviar profesores o personal colombiano y estudiantes colombianos a Europa. Las fechas, y ya debo terminar, son como en cualquier convocatoria Erasmus, se abren en noviembre, se cierra la convocatoria en febrero, así que es buen momento para comenzar a establecer contacto con sus socios europeos. Muchas gracias y que disfruten del resto de Eurooportunidades. Espero ver
los datos de todas sus universidades en nuestras siguientes informaciones estadísticas y en nuestros siguientes reportes. Bueno, pues así Bruno nos dice, corran universidades, corran oficinas de relaciones internacionales a buscar esos convenios con otras universidades y con otros socios en Europa. A Bruno, mil gracias por esta introducción, pero como cada programa tiene un rostro, tiene un testimonio y tiene una experiencia, ahora quiero invitar a quien ha sido también organizadora de este evento, Sandra Juliana Toro, coordinadora de movilidad internacional de la Universidad del Valle. Un aplauso para ella y gracias por estar aquí. Bueno, espero merecerme el aplauso al final cuando les cuente todos estos testimonios que tenemos. Siguiendo con esta dinámica de primero tener la teoría y después el testimonio de cómo nos ha ido con estos Erasmus Mundus de movilidad internacional de créditos, y también pues aquí tengo muchos colegas míos que han estado en consorcios de estos Erasmus Plus, hoy los K171. Pues en principio decirles que tenemos que estar como instituciones de educación superior preparados para las invitaciones que recibimos de Europa. Y de pronto ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo llegamos a esas universidades europeas? Básicamente nosotros llegamos a esas universidades europeas por aquellos otros espacios que hemos compartido con las universidades en los países miembros de la Unión. Con esas universidades con las que nos sentimos muy confiados trabajando, a quienes también les podemos confiar el envío de nuestros estudiantes y de nuestros profesores o docentes, y también los que confían en nosotros para nosotros recibir esos estudiantes europeos en el marco de estos Erasmus Plus. Y como segunda instancia está la misma relación profesoral, o sea, nuestros docentes de la Universidad del Valle que tienen esa relación estrecha con sus pares en los países europeos. Entonces, básicamente son como las dos vías de acceso para llegar a nuestros pares en la Unión Europea. Ahora bien, en la parte práctica, ¿qué pasa después de esa invitación, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos dicen, oye, Universidad Colombiana, ¿quieres participar en este consorcio? Ofrecemos esto, más o menos básicamente estamos con estos países de América Latina. Primero, la información que solicita el par europeo, o sea, básicamente es nuestra información en cifras, nuestra información como capacidad institucional. Entonces, tener el PIC number siempre pues actualizado, tenerlo al día para que pues los pares nos encuentren fácilmente en la plataforma. Nos piden siempre la trayectoria y la experiencia de la universidad, entonces también son incluso, mi consejo es preformatear estas respuestas, lógicamente estarla actualizando. ¿Por qué digo preformatear? Porque más o menos entre diciembre y febrero llegan todas estas invitaciones y uno puede volverse loco queriendo responder a cada par para poder hacer un consorcio. Entonces, es bueno que son partes tipo. ¿Cómo se almacena la información? Es diferente. Por ejemplo, la Universidad de Granada tiene una plataforma súper sofisticada que uno accede con su código y con su enlace a la plataforma. Otros simplemente te mandan un formulario Word y simplemente tú lo llenas. Otros simplemente te mandan un cuestionario para que se llene. Llenarlo siempre en inglés, eso es muy importante, manejar siempre el inglés como el idioma para el acceso a estas movilidades internacionales de crédito, a este tipo de proyectos. Entonces, ese tipo de información sobre la trayectoria y la experiencia de la universidad la podríamos tener siempre lista más o menos para diciembre de cada año. Nos preguntan sobre nuestra estrategia de internacionalización y eso es muy chévere porque pues ahí nosotros nos podemos como explayar diciendo qué hemos hecho en nuestras universidades y qué nos hace orgullosos como unas universidades altamente internacionalizadas. Pero también nos están preguntando cuál es la estrategia de internacionalización de país
Y también nos preguntan cuál es la estrategia de internacionalización entre nuestra región y la Unión Europea. Entonces tenemos que estar muy atentos siempre como a esos mensajes que nos llegan desde el gobierno nacional, participar activamente en estos espacios, escenarios que trazan la internacionalización de nuestro país y también aquellos como eventos como estos de socialización que nos dan la idea de a dónde apuntan las relaciones entre la Unión Europea y Colombia. Eso con respecto a las estrategias de internacionalización. Nos preguntan incluso si tenemos un plan estratégico para llevar a cabo toda esta estrategia de internacionalización, de manera que este ítem es muy detallado, o sea, mientras más detallado seamos, es mucho mejor. Hay un punto cuarto que también daría mucha importancia y es la estrategia de inclusión. En la estrategia de inclusión nos preguntan es qué participantes con menos oportunidades le dará la institución, le dará prioridad y cómo va a acreditar que tiene ese criterio de inclusión. Entonces, bueno, acá de pronto nos queda un poquito más fácil las universidades públicas. Por ley tenemos nosotros la admisión por inclusión, o sea, entidades, estudiantes con vinculación afrodescendiente, indígena, víctima del conflicto, provenientes de sectores donde no llega la educación superior. Entonces, esos debemos privilegiarlos. Debemos entender que la Unión Europea quiere tener ese criterio de inclusión y nosotros tenemos que ser corresponsables a esa ayuda para que su proyecto sea lo suficientemente atractivo en el momento de que la Unión Europea lo evalúe. El otro tema es la calidad del mecanismo de cooperación y ahí nos están preguntando, por ejemplo, proyectos similares que hemos tenido con instituciones educativas en Europa. Ahí, por ejemplo, podríamos colocar, o como Universidad del Valle siempre colocamos proyectos específicos con países miembros. Entonces, no sé, si tenemos COSNOR con Francia, si tenemos los proyectos que tengamos con el DAD para movilidad. Recordemos que International Trade Mobility es movilidad. Entonces, siempre enfoquémonos a la movilidad, porque así ellos van a saber que nosotros como Universidad Colombiana tenemos esa experiencia en los temas de movilidad. Para investigación tenemos otros espacios, ahora Eric nos va a hablar de Jean Monnet, nos van a hablar de Marie Curie, pero siempre es una movilidad. Y el segundo punto a tener importancia es movilidad acreditada. Ellos quieren que nosotros como Universidad Colombiana demos el valor crediticio para que esa experiencia en Europa sea homologada por equivalencias aquí en nosotros como universidad de origen. En cuanto a mecanismos de cooperación, está también las personas responsables. Siempre una persona visible, ¿no? ¿Quién se va a encargar de eso en su universidad? ¿Con quién vamos a tener que hablar? Esa persona tiene un correo electrónico a quien llegarle. Esa personalización es muy importante cuando nos piden estos datos de la calidad de los mecanismos de cooperación. La firma del Interinstitutional Agreement pienso que el Interinstitutional Agreement es un formato para todos. Entonces debemos socializarlo con nuestras unidades de convenios o con nuestras unidades jurídicas para que cada vez que llegue un Interinstitutional Agreement pues sepan que es un preformato de la Unión Europea que es totalmente conocido y por ello va a llegar hasta la firma del rector de manera fluida y con facilidad, o sea que eso no nos vaya a crear muchos tiempos de espera o de demora. Otro punto es sobre la calidad del proyecto y la gestión. Entonces, ahí nos van a preguntar sobre qué disciplinas queremos priorizar, ya no temas de inclusión, sino qué disciplinas queremos priorizar dentro del proyecto, qué valores agregados veremos en este proyecto para la movilidad internacional, qué compatibilidades tenemos con los socios europeos, número de movilidades propuesto, y en número de movilidades pues quiero como abrir un paréntesis. El paréntesis es que de los proyectos Erasmus Plus, los K107 anteriores, los K171 ahora, desde el 2019 a la fecha, nosotros hemos tenido 7 consorcios
y en esos 7 consorcios hemos movido solo 13 personas. Entonces, ahí uno diría, Dios mío, o sea, ¿cuál es el Pareto ahí, no? ¿Cuál es el 80-20? Es mucho esfuerzo para tan pocas movilidades, pero si nosotros llevamos eso a dinero apalancado, entonces ahí es donde uno ve realmente que sí vale la pena, porque estamos apalancando por estudiante más o menos unos 10.000 euros, por movilidad de STA o STT, o sea, la movilidad de staff o para training, estamos moviendo más o menos entre 3.000 y 4.000 euros, que para una universidad pública, por ejemplo, eso es mucho dinero y es un gran beneficio para un estudiante. Entonces, ahí es donde está el real valor de todo ese esfuerzo, de esos 7 interinstitutional agreements que tenemos que firmar, pero que realmente cuando ya vemos en el producto y en el impacto, vemos que sí vale la pena realizarlo. Cierro paréntesis. En cuanto a el impacto y la socialización, esto es bien importante porque de hecho espacios como estos va a ser ahora parte sustantiva de explicarle a la Unión Europea cómo la Universidad del Valle sí brinda espacios de socialización de todas estas experiencias, por eso agradezco mucho el habernos tenido como sede. Pero es que de eso se trata, ¿no? De contar nuestras experiencias, de compartir, de hacerlo testimonial, de cómo lo hemos hecho, de cómo así como nosotros lo hemos hecho, otros lo podrían hacer, cómo otros lo están haciendo mejor, para nosotros empezar a hacerlo de igual manera. Por ejemplo, el de Capacity Building me interesó muchísimo. Nosotros no tenemos muchos proyectos en Capacity Building, pero nos pareció muy interesante el panel anterior, lo que vimos, y creo que podemos mejorar el impacto trabajando con la empresa, con la industria. El número de proyectos relativos al recurso de cooperación internacional para académicos e investigación, porque recordemos que esto no solamente es para estudiantes, también es para los profesores. Número de estudiantes, bueno, esto son indicadores de impacto, o sea, ellos nos llegan incluso a pedir indicadores de impacto. Y no es que nosotros como jefes de relaciones internacionales o gestores internacionales vamos a ir al libro que nos da toda la batería de indicadores de gestión de la internacionalización. No, seamos creativos, miremos, cada proyecto tiene un impacto diferente, no corresponde a una batería de indicadores. Por lo general nosotros, ¿qué indicadores hemos sacado de este tipo de proyectos? Número de estudiantes y profesores en movilidad internacional, súper tradicional. Número de proyectos relativos a recursos de cooperación internacional para académicos e investigación. Número de estudiantes de posgrado, tutoriados por expertos internacionales. También nos piden, por ejemplo, qué herramientas, qué medidas, qué actividades vamos a planear para llevar a cabo y difundir los resultados del proyecto de movilidad en todos los niveles, o sea, tanto la movilidad de créditos como la movilidad de profesores. Ahora bien, hay otro punto importante fuera de todas estas informaciones que nos pide el PAR, y es sobre el Interinstitutional Agreement. Ahí el consejo que daríamos como Universidad del Valle es que familiarice a la universidad con este formato, porque no solamente en la unidad de gestión de internacionalización es donde llega el Interinstitutional Agreement, puede llegar a cualquier profesor de la universidad. Muchas veces no nos damos cuenta que se están firmando interinstitutional agreements solo cuando jurídica nos dice, hey, aquí hay un convenio que se está firmando en la Unión Europea. Entonces, para no perder tiempo, es muy bueno familiarizar a la comunidad universitaria y profesoral, lógicamente a la oficina jurídica, y como les decía anteriormente, es el mismo para todos. Bruno mencionaba la movilidad combinada. La movilidad combinada la estamos utilizando más que todo para los STA y los STT. Es muy apreciable, sobre todo en la movilidad de estudiantes de doctorado. Esta movilidad combinada puede ser efectivamente durante unos 4 o 6 meses, que eso nos da un buen periodo de tiempo, pero al menos podríamos decir 3 meses puede ser virtual y 3 meses pueden ser presenciales. Esa es como nuestra experiencia frente a la movilidad combinada, y pues es como lo nuevo que uno ve que llega a este tipo de proyectos de movilidad internacional de créditos. Yo quiero dejar ahí porque pues como organizadora tenemos que
recobrar tiempo, porque hemos tenido unos retrasos, creo que en este momento tenemos un retraso de 15 minutos en la agenda. Yo lo quiero dejar ahí, pero quiero invitarlos mañana a ya la parte testimonial de la movilidad internacional de créditos. Vamos a tener conectado a un estudiante desde Francia. Ahí él va a hablar de los muchos beneficios que le ha traído este tipo de movilidad. Vamos a tener un profesor que fue un STA y él nos va a comentar cómo fue su relación con el paracadémico y cómo fue llevar a cabo un proyecto Erasmus desde su visión profesoral. Entonces vamos a tener nuevamente a Laura dándonos un recorderis genérico de qué es movilidad internacional de créditos, pero mañana yo creo que podríamos cerrar esta parte testimonial con los actores y con los beneficiarios de este tipo de programas que nos ofrece la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Sandra, por esta motivación y estas palabras. Y como ven, detrás de toda esta movilidad también hay un gran trabajo de las universidades. Nos vamos con otro tipo de cooperación, con otra ventana, con otra oportunidad para ustedes, en donde Colombia desafortunadamente no es tan fuerte como otros países, como Brasil, como México. Pero yo hoy tengo el privilegio de presentarles el único catedrático Jean Monnet que tiene Colombia. Eric Tremolada, profesor del externado, profesor mío, a quien hoy le doy la bienvenida a Eurooportunidades 2023 y gracias por acompañarnos, Eric. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, explicar muy brevemente qué son las acciones Jean Monnet. Antes de, cuando todavía el Erasmus no era Plus y solo existía el Erasmus en Europa, existía algo que se llamaban acciones Jean Monnet, que todavía existen, está ahora colgada dentro del programa de Erasmus. Esas acciones Jean Monnet estaban orientadas fundamentalmente a los académicos europeos, es decir, de países miembros de la Unión. Sin embargo, hacia el 2003 se empiezan a abrir para el resto del mundo y a partir de ahí hay convocatorias anuales que están más o menos en el mismo periodo de lo que han ido mencionando hace un momento, es decir, entre noviembre y febrero, octubre y febrero, y están las convocatorias para acceder a básicamente 3 formas de acciones Jean Monnet: aspirar a un módulo, que es una acción puntual al año; aspirar a una cátedra, que es tener una oferta regular a lo largo de un periodo académico; o aspirar a un centro de excelencia, que es cuando ya hay catedráticos Jean Monnet, se puede... Muchas gracias. Aspirar a un centro de excelencia, que cuando hay más de un catedrático se podría empezar a hacer. Y así es que más o menos funcionan las acciones Jean Monnet. Hay unos recursos para el módulo, que repito es una acción puntual al año. Hay un módulo que funcionó, no sé si sigue vigente, en la Universidad del Norte por 3 años. La cooperación la están dando por 3 años cada una de estas acciones. Las cátedras también son por 3 años, pero repito, hay que mantener oferta regular durante los 3 años, y los centros de excelencia. También dentro de las acciones Jean Monnet hoy en día se habla de las redes, que tiene que ver con una conformación parecida a los consorcios que Sandra mencionó hace un rato. ¿Cómo llegué yo? Que de hecho esa era la motivación que querían que les presentara. ¿Cómo me enteré que existían estos programas y cómo llegué a ser catedrático Jean Monnet? En primer lugar, cuando yo estaba haciendo mis estudios de doctorado, prácticamente todos mis profesores eran Jean Monnet. Y yo decía, ¿Jean qué? No tenía ni idea ni siquiera quién era Jean Monnet. Jean Monnet es el padre ideólogo de la integración europea, y ahí me empiezo a enterar que ellos, a través de sus propias universidades, con el aval de sus universidades, presentaban proyectos académicos y adquirían esas calidades, esos avales, a través de módulos, cátedras y centros de excelencia.
interesantísimo, uno podría tratar de ver cómo se lo trae al país. Sin embargo, en ese momento todavía no estaban abiertas para países del resto del mundo, y si la memoria no me falla, se abrieron en el 2003 o en el 2004. El que les habla, con la Universidad Externado de Colombia, pusimos a consideración un proyecto en el 2005 y no lo ganamos. Y este proyecto lo que buscaba era hablar de integración europea desde la perspectiva de cómo un proceso de integración ayuda a construir paz y generar de alguna manera mecanismos que eliminen costos de transacción en favor de las sociedades que se van componiendo en la zona que se va configurando. Y a partir de ahí, en esos proyectos le daban a uno unos recursos. Esos recursos implicaban que los 3 primeros años se hacía toda la acción por parte de la universidad con cargo a los recursos de la Comisión Europea, y 2 años siguientes con cargo a la universidad receptora, en este caso el externado. Nosotros empezamos las acciones en el 2006, las hemos mantenido de forma ininterrumpida, de hecho llevamos 18 años, vamos a completar el año 18 en el que les estamos hablando, porque hay otra ventaja: uno no termina la acción solo porque se acaben los recursos. De hecho, eso es clave entenderlo, y ese es uno de los plus que para los que presenten el proyecto puedan ser bien calificados, y es la idea fundamental es que se vaya creando cultura de estudios europeos en la universidad receptora. Y si se están creando esa cultura de sus receptores, la idea es que la propia universidad, por supuesto si hay demanda interna, vaya generando también todos los espacios necesarios para que esto dé continuidad, no solo dependiendo de los recursos. Y ese es tal vez parte del secreto. Ahora, Diana nos mencionaba que México, Chile, Argentina, Brasil son pioneros y tienen muchas o módulos o muchas cátedras. Es cierto, y han pasado muchos, pero curiosamente casi todos, yo me los conozco a casi todos, terminan los 3 años con la subvención y no continúan. Y la clave es tratar de darle, repito, continuidad al proyecto. Eso permitió que a nosotros, por ejemplo, nos renovaran el proyecto. Y ya no solo hablamos de integración europea propiamente dicha, sino de integración comparada con los procesos de integración latinoamericanos. Y así es como nace y empieza a evolucionar este proyecto. Clave para seguir contando con el aval de la Comisión, así no tenga recursos: presentar informes anuales. Aquí la clave es estar presentando los informes anuales de acción, que son mucho más fáciles. Los informes anuales que no son tan fáciles son los financieros, pero cuando ya ejecutaste y ya te dieron el aval de que todo estuvo bien ejecutado, esto se vuelve realmente un paseo, porque básicamente tú ya tienes tus actividades regulares montadas y solo las vas reportando. Y al estar reportando seguirás contando con el aval de la Comisión, en este caso como una cátedra Jean Monnet. ¿Qué hacemos en la cátedra Jean Monnet del Externado de Colombia? Básicamente nuestros compromisos regulares son 3. Tener una oferta en pregrado permanente. Entonces nosotros tenemos seminario semestral, tanto en la Facultad de Relaciones Internacionales como en la Facultad de Derecho, donde también pueden valer créditos los de otras facultades, y ahí les damos un curso básico de integración europea y con algunas aproximaciones a la integración latinoamericana. También tener una oferta regular en posgrados. En 2 de nuestras maestrías, la de Derecho Internacional de los Negocios y la maestría de Asuntos Comerciales, también está colgada ahí la cátedra como uno de sus componentes, como uno de sus módulos que la componen de forma regular con una intensidad de 24 horas, y ahí por supuesto sí hacemos un análisis mucho más profundo de todos los componentes jurídicos o institucionales de una integración como la europea y las latinoamericanas. Y adicionalmente, como oferta regular, tenemos un seminario anual internacional. De hecho que, como les decía, llevamos ya 18 años en acciones. El próximo seminario será en el mes de octubre, el número 18. Y ahora les contaré un poquito más cómo funciona esto, pero lo interesante de esto es que ya se ha vuelto tan referente nuestra cátedra
que universidades del país y de la región, incluso de Europa, piden que hagamos el seminario, o sea, ediciones del seminario, del mismo seminario, en sus respectivas universidades, y ya les pasaré a contar cómo funciona eso. Productos académicos y de extensión que han resultado a lo largo de estos 18 años. En general, fundamentalmente, todos los seminarios anuales internacionales terminaban después de las ponencias de los profesores que asistían, en promedio de 12 a 18 profesores por seminario, seminarios de un día, día y medio, entregaban su ponencia y eso se publicaba en dossiers, en algunos dossieres de las revistas de la universidad o en una colección que existía de pretextos. Pero estos eran artículos de divulgación. Esto lo cambiamos exactamente hace 11 años. Hace 11 años hemos variado esta modalidad porque si bien fue interesante, las universidades nuestras y del extranjero están todas en procesos de acreditación perfectamente, de acreditación de alta calidad, y la idea es que lo que se defienda en un seminario ya sea un artículo, una investigación, una reflexión arbitrada. Por tanto, ¿qué hacemos desde hace 11 años? Hacemos una convocatoria, más o menos la última semana de enero hasta la primera semana de marzo, y ahí bajo un hilo conductor vamos a empezar a recibir contribuciones. Llegan las contribuciones, pasan a pares arbitrales. Este es un proceso que se toma todo mayo, parte de abril, mayo, junio, y más o menos en julio ya tenemos los resultados de los arbitrajes. Informamos, solo prosperan los artículos que están listos para publicar, no los que hay que corregir, porque si no, no tendríamos el libro por capítulos de investigación listos para lanzar en el seminario. Y llegamos al seminario en octubre, casi siempre en la segunda quincena de octubre, con el libro publicado. Y en el libro publicado los autores vienen a defender su artículo. Estamos hablando de capítulos de investigación arbitrados, ¿no? Entonces esto tiene, bueno, con las nuevas, con los cambios que todos nosotros padecemos de MinCiencias, que nos van cambiando las reglas, ya sabemos que no, antes puntuaban igual que de revistas indexadas, hoy un poco menos, pero siguen puntuando. Estamos completando el número 11 de una colección, eso lo tenemos metido en una colección de la universidad. Solo esa colección, con los artículos de este año que ya están en prensa, completaría 187 artículos científicos de expertos en temas de relaciones internacionales, relacionamiento internacional en general, desde perspectiva jurídica, histórica, económica, en fin, de cualquiera de las disciplinas de las ciencias sociales. 187 artículos que reúne más o menos 47 personas de Europa, el resto de América Latina, entre ellos colombianos. Adicionalmente, la cátedra termina participando y apoyando en 2 ocasiones ya momentos coyunturales importantes en la relación Unión Europea-Colombia. El primero de ellos fue cuando empezaba a entrar el acuerdo comercial en vigor, o estaba por entrar. Era tratar de apoyar con unos recursos de cooperación europea a distintos funcionarios del sector público colombiano, a distintos receptores de lo que sería la facilidad en intercambio de bienes y servicios, y hicimos unas capacitaciones por todo el país explicando el alcance del acuerdo comercial. En general, los asuntos transversales de todos los acuerdos comerciales y de las especificidades del europeo. Y eso fue bastante interesante, recorrimos el país y uno de los componentes era la cátedra Jean Monnet. Asimismo, también hemos servido de evaluadores para determinados temas. La Unión Europea, y tal vez eso es lo que, desde mi punto de vista, más importante, es que la Unión Europea es tal vez la única organización internacional que viene apoyando la paz en Colombia desde que no se hablaba incluso de paz, y eso también hay que empezar a resaltarlo. Y primero con el famoso proyecto de laboratorios de paz, y luego con nuevos territorios de paz, ayudaba a
construir paz desde el territorio en medio de la guerra. Y esto es algo valiosísimo, y todas esas experiencias quedaron recogidas en el año 2018, justo en el contexto, entre el 17 y el 18, en el contexto determinada la paz de La Habana, donde para la implementación del proceso de paz hubiera sido muy interesante que hubieran visto todas las reflexiones que salieron de cómo Colombia y cómo sus comunidades habían construido paz en medio de la guerra. Y tal vez la implementación hubiera estado bastante mejor de lo que hoy tenemos. El impacto nacional e internacional, algo de ello ya he mencionado. Nuestra cátedra tiene presencia, pues obviamente en Bogotá, donde es la sede del externado, pero también hemos estado en más de una ocasión en Barranquilla, Cartagena, por estos temas que lo comentaba de paz en territorios sumamente sensibles a este proceso, Caquetá, Florencia en particular, Guaviare, San José, todo el Bajo Magdalena, en fin. Esto ha implicado que ahí hemos trabajado con 9 universidades y 3 centros de investigación a nivel nacional a lo largo de estos 18 años. A su vez, hemos trabajado, como les decía, con universidades latinoamericanas de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica y Estados Unidos. 7 universidades que normalmente, y falta Uruguay, por cierto, 8, esta se me pasó. Y en el caso europeo hemos trabajado con 4 universidades de España, 1 de Francia y 2 de Italia. Todo esto, todas estas acciones, con las ofertas regulares, con las conferencias, los seminarios, los cursos cortos, largos, webinars y todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años, hemos impactado 6.700 personas y fundamentalmente su éxito y su credibilidad está en 2 cosas. Una, en el rigor de las acciones. 2, en la perseverancia. Esto no puede solo depender, y este es un mensaje que por supuesto se lo transmito, fundamentalmente ustedes son representantes de ORIS, pero esto hay que transmitírselo a los profesores. No puede depender solo la acción del recurso económico. Tiene que buscar el mecanismo para implementarla en la universidad y volver una actividad regular. Eso es lo que le da continuidad y eso es lo que nos mantiene la credibilidad dentro y fuera del país y, por supuesto, para adquirir recursos. Muchas gracias.